Un segundo. Ah, Martina era la que... Bien. Entonces, ahora ya que estamos todas, porque Martín me avisó que no se podía conectar, así que Anto, estamos recién iniciando con el TPE. No hemos empezado todavía a resolverlo. Bueno, no sé si Anto te quedó alguna duda puntual del TPE 13 para tenerlo en cuenta o revisamos todos en generales. No, profe, en general por mí. Perfecto. Entonces, continuamos. Cualquier cosa vamos debatiendo si hay alguna duda. La primera pregunta decía, los animales triblástidos pueden agruparse en 3 categorías según esté presente o no la cavidad. Seleccione la opción correcta. En este caso nos pedía lo correcto. Lo correcto era que los acelomados como las tenias carecen de la actividad. La primera opción que decía los pseudocelomados presentan una cavidad en el mesodermo era incorrecto porque la cavidad se encontraba entre el endodermo y el mesodermo. La C que decía los celomados presentan una cavidad entre el mesodermo y el endodermo era falso porque eso sería el pseudoceloma, no el celoma. La D que decía la cavidad de los pseudocelomas se llama celoma, al igual que los celomados, falso, porque se va a llamar pseudoceloma. Por lo tanto, A y B son correctas, era incorrecto. La pregunta 2 nos preguntaba por una excepción, es decir, lo incorrecto. La 2 decía, dentro de los acelomados encontramos la familia de los plateniltos, que a su vez se dividen en distintas clases. Todo lo mencionado a continuación es correcto, excepto A, todos presentan una cavidad digestiva de una sola abertura, eso es correcto. La fasciolata hepática pertenece a la clase Cestoda, era incorrecto porque va a pertenecer a los tremátodes. La C decía, los individuos pertenecen a la clase Cestodas, presentan ventosas y a veces ganchos para adherirse, correcto. La tenia sanguinata pertenece a la clase Cestoda, también era correcto, y presentan una cubierta rígida que los protege, también esa opción era correcta. Entonces la única incorrecta o la única excepción era la B. Con respecto a la 3, decía, todas las opciones sobre los craneados son correctas, excepción D. Nuevamente volvemos con las excepciones. Como yo ya les había dicho o les recomendado previamente, cuando nos piden estos tipos de preguntas como excepciones, tendríamos que organizar nuestra mente y pensar quiénes eran los craneados y tratar de encontrar toda la información sobre ese grupo para después cuando leemos se nos sea un poquito más simple y no nos empecemos a enredar con las opciones. La opción A decía, los reptiles tienen circulación doble incompleta, a excepción de los cocodrilos. Sí, es correcto porque tenían 3 cámaras en vez de tener 4 cámaras, que es lo que hace una circulación doble completa. Los peces son poiquilotermos, correcto, ¿sí? van a tener la temperatura con respecto al ambiente. Los mamíferos son todos vivíparos, a excepción de los monotremas, correcto también. Las aves tienen el cuerpo cubierto de escamas, es falso, porque las aves van a estar cubiertas de plumas. Y por último, los huevos de anfibios tienen saco vitelíneo como anexo embrionario. También sería correcto. ¿Dudas sobre esto? No, profe. Bien, seguimos entonces. La 4 nos pedía señale lo correcto respecto a los nemátodos. Perdón, la A decía, son segmentos cilíndricos segmentados, era incorrecta porque los nemátodos eran gusanos cilíndricos pero no segmentados. Están cubiertos por una cutícula, sí era correcto. Son hermafroditas, incorrecto porque tenían sexos separados. Prácticamente no existen especies parásitas del hombre. Acá encontrábamos muchas especies parásitas. Y la fasciolata hepática es un tipo exponente del grupo. Era incorrecto porque era de los tremátodos, la fasciolata hepática. Entonces, solamente la B era la correcta. La 5 decía, ¿cuál de las siguientes propuestas indica características propias de los animales protostomados? Los protostomados eran aquellos donde a partir del blastoporo o cercano al blastoporo se formaba la boca. Entonces, segmentación en espiral es correcto
y la boca se desarrolla en o cerca del blastoporo. Es correcto, todas las dos oraciones de la A serían correctas. La opción B, que dice segmentación radial, sería incorrecto, y el ano se desarrolla cerca del blastoma o blastoporo, también serían esas dos partes, las dos oraciones son incorrectas. La opción C tiene la primera parte incorrecta, pero la segunda correcta, por lo tanto lo consideramos como incorrecto. Y la D tiene la primera parte correcta, que es segmentación en espiral, pero la segunda oración es incorrecta. Por lo tanto, también se consideran incorrectas, y la opción E, nada es correcto, también es incorrecta. La A era la respuesta correcta. La 6. Tenia sanguinata y Tenia solium son cestodos que habitan en el intestino del hombre. Marque lo incorrecto respecto a estos organismos. Son organismos celomados, eso sería incorrecto. La B dice, carecen de aparatos respiratorio, circulatorio y digestivo, pero poseen aparato excretor, también eso sí era correcto. Poseen un cuerpo segmentado, otra de sus características. En su extremo anterior poseen ganchos y ventosas que le permiten fijarse a la pared intestinal. Si se acuerdan, era como, para pensarlo así rápidamente, como un gusano, y la cabeza tenía una probóscide, que era una parte mayor, y donde se podían ver los ganchos y las ventosas. Y por último, la opción E, son organismos acelomados, sería correcto. Entonces, la incorrecta sería la A, que eran organismos celomados, porque en realidad son acelomados porque eran que no tenían la cavidad del celoma. ¿Seguimos? Sí. Sí, bien. La pregunta 7. Entre los factores considerados para intentar dilucidar y clasificar a un animal, se encuentra entre los siguientes, excepto, es decir, tenemos que buscar qué característica no se utiliza para clasificar a los animales en esta clasificación que hemos trabajado nosotros. Tejido embrionario triblástido y diplástido, sí lo hemos visto, sí, porque hemos hablado más que todo sobre organismos triblástidos, donde aparece el endodermo, mesodermo y ectodermo. De los diblásticos no hemos mencionado puntualmente, pero serían los previos a los triblástidos, a los que hemos visto previos, digamos, de toda nuestra clasificación que hemos ido viendo. Antes de los triblástidos estaban los diblástidos. La B dice, la presencia o no de celoma, también era correcto, o cavidades corporales que las podíamos clasificar en acelomados, pseudocelomados y celomados. La simetría corporal también es correcta, ¿sí? Porque es una de las primeras clasificaciones que hacemos. Y la cantidad de ADN y la estructura cromosómica, eso es incorrecto, porque no se utiliza la cantidad de ADN, ¿sí? Sí se pueden utilizar las secuencias del ADN, pero no la cantidad. Por ejemplo, nosotros tenemos la misma cantidad de cromosomas que los delfines, pero hay una especie de mariposa que tiene más de 100 cromosomas, nosotros tenemos 46 copias. Hay otras moscas que tienen solamente 2 cromosomas, entonces la cantidad de ADN no lo utilizamos como clasificación. Sí la secuencia de ADN, pero no la cantidad. Y la otra que era correcta era la estructura que se forma a partir del blastoporo y la segmentación del poro, que es lo que acabamos de hablar, si eran deuterostomados o prostostomados. Entonces la incorrecta era la D. Con respecto a la 8, con respecto al reino animalia, marque la opción incorrecta. Si en este práctico tenían muchas incorrectas que marcar. Todos los animales son heterótrofos, correcto. Todos los animales son multicelulares, también es correcto. La D que dice, los animales triblástidos se pueden diferenciar en 3 capas de tejidos embrionarios, correcto. Endodermo, mesodermo y ectodermo. Y la E que serían todas son incorrectas, es falso, porque ya hemos encontrado 3 correctas. Y la C, que era la incorrecta, nos indicaba que los animales con simetría radial son más actuales que los animales de simetría bilateral. Esa información no sería del todo correcta y tampoco podemos determinar cuál sería más actual o menos actual, sino que son distintos tipos de animales, pero no se especifica evolutivamente, por lo menos con lo que vamos viendo desde el cuadernillo, desde lo que trabaja la Facultad de Odontología.
La opción 9 dice, marque la opción incorrecta. Las duelas y las tenias poseen ventosas en su extremo anterior. Correcto. El cuerpo de las tenias están formados por proglotides, ¿sí? Proglótides, que eran los segmentitos que teníamos. La D dice, existen duelas y tenias patógenas para el hombre, también es correcto. Las duelas y las tenias son gusanos planos acelomados, también es correcto. Y lo que era incorrecto es que las duelas y las tenias tienen ganchos en su cabeza. Las tenias sí poseen ganchos, las duelas no. Entonces ahí estaba la diferencia, es semicorrecta, pero entonces se considera totalmente incorrecta. ¿Seguimos? Sí. ¿Sí? Bien. La opción
Hola chicas, ¿ahora me escuchan? Sí, Sí, perdón, Sí, ahí terminé de explicar todo y les pregunté a ustedes si tenían dudas y ninguna respondió y ahí se me salió por lo menos lo que a mí me dejó ver. No sé hasta dónde llegué. Llegué a explicar, ¿ustedes llegaron a escuchar las 12 preguntas? creo que nos quedamos en la 9. En la 9. Uy. Entonces yo seguía hablando como, como que si ustedes estaban ahí presentes. Entonces ahora comparto y revisamos de la 9 en adelante. ¿Hasta la 9 alguna pregunta? No, profe. Bien. Entonces vamos a volver a ver la 9. Dice, marque la opción incorrecta. Las duelas y las tenias poseen ventosas en su extremo anterior, eso es correcto. El cuerpo de las tenias están formadas por proglótidas, que eran los segmentos que tenían. La D dice, existen duelas y tenias patógenas para el hombre, también es correcto. Y las duelas y las tenias son gusanos planos acelomados. ¿Sí? Hasta ahí todas eran correctas. La opción C que decía, las duelas y las tenias tienen ganchos en su cabeza, es la mitad correcta y la mitad incorrecta. ¿Qué es la parte correcta? Las tenias podían tener ganchos, pero las duelas solamente tenían ventosas. Por lo tanto, esa oración se considera incorrecta y es una característica incorrecta. La 10 nos preguntaba cuál enfermedad es causada por un animal. O sea, nos daba 5 enfermedades y elegir cuál de las 5 era producida por un animal. La opción D era la correcta, que era la teniasis, que era producida por tenias. Distintas clases de tenias, por eso lo llamamos en general como teniasis. El resto de las enfermedades eran provocadas por protistas, ¿sí? Y de los cuales, por ejemplo, el mal de Chagas, que sabemos que se transmite por la vinchuca, podía llegar a generarnos alguna confusión, pero en realidad lo que la vinchuca nos va a transmitir, que es lo que nos enferma a nosotros, son el protista, ¿sí? El tripanosoma es lo que nos va a transmitir y es lo que va a provocar la enfermedad. Entonces, la única correcta era la 10. ¿Seguimos? Sí. Sí, bien. Voy a ir consultando por las dudas para no estar hablando tan como recién. La opción 11 decía, sobre los vertebrados, señale la opción incorrecta. A, las aves y mamíferos son homeotérmicos, es decir, nosotros podemos regular o mantener en cierta temperatura estable nuestras temperaturas corporales, nosotros y las aves. El resto de los grupos de vertebrados van a ser policotermos. Las reptiles y aves son ovíparos, es correcto, es decir, van a poner huevos con distintos tegumentos protectores, porque en las aves, como la que conocemos de gallina, va a estar un tegumento calcáreo con calcio, en cambio en los reptiles no. Un segundo, que está ingresando alguien y continuamos. La opción D que dice los mamíferos incluyen al orden primates, eso también es correcto, ¿sí? Que fue el último grupo que vimos nosotros en la clase de ayer, y las aves carecen de glándulas en el tegumento y están recubiertas de pluma, también es correcta. Por ejemplo, los anfibios tenían su epidermis desnuda y podían tener algunas glándulas, o los reptiles también. Y la que era incorrecta decía que las aves conservan las hendiduras faringobranquiales en el adulto. ¿Recuerdan qué grupo pierden porque van a respirar por pulmones? ¿Recuerdan qué grupo las mantenía al ser El adultos? filón, el filón cordado. Dentro de los cordados, perfecto, o sea, las hendiduras faringobranquiales estaban en los cordados. Dentro de los cordados teníamos 5 clases: peces, anfibios, reptiles, anfibios y aves y mamíferos, ¿sí? De esas 5, uno los reservaba, los mantenía. ¿Sí? De branquias. Serían los peces. No todos los peces, sino los grupos de los octeoictios
los condrictios, perdón, que son los peces cartilaginosos, y los agnatos. Ya que eran los peces con endosqueleto óseo, a partir de ahí ya las estructuras faringo-branquiales se van a perder, a excepción de las larvas de las ranas, que eran los renacuajos. ¿Seguimos? Sí. Sí. Y la última decía, de acuerdo al filum Craniata, que es lo mismo que decir craneados, todo es correcto a excepción de... Todos tienen columna vertebral, eso es correcto porque era algo que nos unía. Entonces tienen columna vertebral y espina dorsal, y además el cerebro está encerrado por un cráneo. A eso es lo que nos da el nombre de craniata. Entonces la correcta, la A era todo correcto. La B decía la respiración, a excepción de peces y embriones de anfibios que respiran por pulmones, el resto lo hace por branquias. ¿Sí? Esto era incorrecto porque era al revés. Las excepciones de los peces y los anfibios y los embriones de anfibios van a respirar por branquias y el resto por pulmones. ¿Sí? Estaría al revés para que sea correcta. Entonces, por eso había que marcar la B. La C dice, la notocorda, salvo en peces agnatos y cartilaginosos, es reemplazada por la columna vertebral. Eso es correcto, si recuerdan, habíamos visto en los tiburones, ¿sí? En los condrictios, donde la columna vertebral recubría la notocorda para protegerla. Ya cuando tenemos una estructura ósea más firme, la notocorda se pierde y nos queda directamente la columna vertebral. Es decir, en peces octeorhizos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. La opción D. Las hendiduras faringobranquiales solo persisten en peces y en embriones de anfibios, lo que justo habíamos dicho en la pregunta anterior. Y por último, la cola muscular posanal en muchas especies se pierde durante el desarrollo embrionario. ¿Sí? Eso es correcto. Por ejemplo, en las especies que se van a perder van a ser en los anfibios los anuros, como sapos, ranas, nosotros. Es decir, en el embrión, cuando apenas se gesta el embrión, aparece la cola. A medida que va evolucionando ese embrión o va madurando, se va perdiendo. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Del TPE o de la unidad 13? No, profe. No. Bien. ¿Qué es lo que nos queda? Revisar la actividad extra que tuvieron ustedes de la unidad 8 de biodiversidad. ¿Hay alguno que les haya quedado con duda? ¿O pudieron aclarar las dudas en todos? ¿O les quedó alguno diciendo que no sabían que era de ese grupo o algo por el estilo? A mí no, profe. Bueno, Flor y Anto. No sé si les quedó alguna duda. ¿No? Yo tampoco. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es, un segundo que corte la grabación.